Así se llama la palabra de Dios de esta mañana. Bomberazo. Ahora usted dirá, ¿qué es bomberazo? Bueno, bomberazo, esta es una definición no de la Real Academia Española, porque todavía no está reconocida la palabra por la Real Academia Española, pero sí por el Diccionario de Americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Bomberazo es un americanismo. Es un término que se acuñó aquí de este lado del mundo, sobre todo en los países de Norte y Centroamérica. En México es una palabra bastante común y significa esto. ¿Qué es un bomberazo? Es un asunto o una situación delicada o espinosa que tiene que afrontarse y resolverse con una inminencia tal que no permite más que la aplicación de medidas apresuradas, improvisadas y de emergencia. O sea, esta expresión es eso, hay asuntos que requieren un bomberazo y hace referencia a la rapidez con la que actúan los bomberos. Cuando usted ve que pasa un camión de bomberos, con todo, usted dice, no creo que sea porque se les enfría la pizza, ¿no? ¿Por qué debe ser que pasa un camión de bomberos? Porque hay una urgencia y un bomberazo es eso. Cuando hay que atender un asunto con urgencia, usted ve que el bombero no dice, bueno, espérame que termine ya el capítulo de la serie, si no lo pierdo y no me quedo. Cuando el bombero tiene que salir corriendo, tiene que salir corriendo. Cuando hay que atender un asunto urgente, hay que atender un asunto urgente. Entonces hace referencia a eso y se utiliza para decir cuando algo se necesita pronto. Hay situaciones en la vida que requieren un bomberazo. ¿Sí me explico? A veces hay situaciones en la vida que requieren un bomberazo. Ahora, quiero hablarle de situaciones que requieren un bomberazo. Si usted puede mirar estos, ¿tenemos los videos listos? Me gustaría que usted vea, estos son videos que son extraídos ahora, tienen semanitas, algunos son de esta misma semana. Ponerle bien el audio, si no empezarlo de vuelta. ¿Ves que ahí está la chica? Ir a la esquina de Santa Fe y Uruguay, una situación muy violenta donde dos mujeres policías tienen que refugiarse en el local porque hay un enajenado vecino muy violento que va a hacer esto. No es que solamente la va a arrastrar a la policía, le va a pegar patadas en el cuerpo. Y si no es por la intervención de dos hombres, aquellos que están en otros puntos del país, Santa Fe y Uruguay, a esta hora. Y atención con estas imágenes que acaban de suceder en los pasillos de la Facultad de Derecho de la UBA. Si yo te muestro estas imágenes y te digo que sucedieron entre barrabravas, adentro de un club de fútbol, lamentablemente lo naturalizamos, pero no. Esto sucedió en los pasillos de la Facultad de Derecho de la UBA. Facultad de Derecho cada vez más politizada. Mirá cómo se pegaban, mirá cómo se agredían, cómo volaban vallas. Mirá, escuchá el audio también. Y esto no es nada porque siguen llegando videos. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Cuál es el trasfondo que hay detrás de todo esto? El trasfondo, mientras vemos otro de los videos, el trasfondo de todo esto que estamos mostrando en estas imágenes tiene que ver con una disputa entre los estudiantes y entre las distintas facciones políticas que hay dentro de la Facultad de Derecho. Ahora, más allá de las diferencias políticas que pueda haber, esto es una representación, un ejemplo de la Argentina. Así es como los argentinos, o como algunos argentinos, lamentablemente, como parte de la sociedad argentina, lamentablemente, y atención. ¿Qué tal? Feliz año, Pablo. Discusiones de tránsito que terminan de la peor manera. Así es, estamos hablando de lo que sucedió en La Reja. Walter Fernández, un cabo de la Policía Federal. Tomás Valdés, la víctima, quien recibe un disparo. Todo como vos decís. Mirá. Esta es la víctima que estaba hablando en este video. Previo
a justamente el crimen. Todo se da por una pelea de tránsito. El efectivo que venía en un Volkswagen Fox con un pequeño tráiler, al lado estaba su mujer y sus 2 hijos. Por otro lado, mientras estamos viendo el video, estaba la víctima junto a unos amigos. Se da una discusión de tránsito. Esa discusión de tránsito lleva a que el efectivo de la policía baje, estaba decidido, empiece a amenazar con el arma a Agustín Valdés, se da un forcejeo y en ese forcejeo termina disparándole, provocándole minutos más tarde la muerte en un centro asistencial. ¿Qué ocurre? Se quiso escapar. Allí los vecinos, obviamente, y los amigos de Agustín intentaron retenerlo. Vino la policía bonaerense y finalmente quedó aprehendido ante esta situación. ¿Por qué digo aprehendido? Porque todavía el fiscal no decretó que quede detenido y por otro lado tampoco le tomaron declaración. Va a ser durante la mañana del día de hoy, ¿no? Pero esta inconsciencia, siendo efectivo, de bajar con el arma, de empezar a amenazar a otra persona y en este forcejeo lamentablemente muere este. Felicidades. Bien. Pareciera, no sé si les llama mucho la atención, pero creo que es el pan de todos los días que vivimos, ¿verdad? Hoy quiero hablarle y enfatizar, y es una palabra es muy serio lo que voy a compartir, por favor, si usted lo voy a volver a compartir en el segundo culto y vuelva a ver el video esta semana de esta palabra, pero quiero enfatizar en la palabra de Dios acerca de un problema en la sociedad de hoy, que no está solamente en Argentina. Yo busqué videos solo de Argentina, pero había videos de muchos lugares. Es un problema en la sociedad de hoy, pero en la iglesia de hoy también. Y yo podría hablarle y contarle muchas cosas, no lo voy a hacer, por supuesto. Es un problema en la sociedad y en la iglesia de hoy. Y es el problema, yo le llamo la contienda. Diga conmigo, contienda. Los conflictos es algo que se ha exacerbado en los días que vivimos y requiere que, como hijos de Dios, tomemos la autoridad que Dios nos ha dado y podamos realizar un bomberazo. La palabra contienda significa lidia, pelea, batalla, disputa, discusión. Bueno, ¿qué es contienda? Lo que usted acaba de ver. La contienda es pelea, es lidia, es riña y fue advertida por el Señor, que es algo que pasó toda la vida, pero que en estos últimos tiempos se iba a exacerbar, se iba a empeorar la situación. El Señor dijo en Mateo 24:7, se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá hambres y terremotos por todas partes. Cuando habla de, yo ya lo he explicado varias veces en mis mensajes esto, nación contra nación, habla de etnos, etnia contra etnia, personas que piensan de una manera contra personas que piensan de otra manera, personas que tienen una costumbre contra personas que tienen otra costumbre. Y esto lo estamos viendo en muchos lugares. Ahora, lo vemos en todo el mundo. Estaba viendo videos, ya no lo quise pasar, tremendos de la iglesia perseguida en el mundo. Gente que estaba como nosotros en una reunión y de repente entran musulmanes, y está filmado, musulmanes con machetes a querer matarlos. Y ahora era algo que el Señor había advertido y está mencionado en el Nuevo Testamento, en la palabra. 1 Corintios 3:3 dice, pues aún son inmaduros, le dice Pablo a los Corintios, mientras hayas entre ustedes, ¿qué cosa? Celos y contiendas. ¿No serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Santiago 4:1 dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Diga conmigo, entre ustedes. Porque a veces decimos, no, la guerra de Ucrania contra Rusia y ahora China que quiere meterse con Taiwán y Estados Unidos. No, mire la pregunta, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos? Diga conmigo, guerras, conflictos entre ustedes. ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? La contienda, escuche bien esto, la contienda es algo propio e intrínseco del ser humano. ¿Y sabe por qué está en nosotros? Porque batallamos con eso, porque es algo que viene metido en nuestro ADN, en el ADN pecaminoso de nuestra carne, el confrontar, la pelea, la discusión. ¿Sí me explico? Es algo que viene en la persona. Y hay un principio muy valioso que quiero
exponer este día, y son esos versículos que para mí son perlas que uno encuentra en la Biblia. Hay versículos en la Biblia que uno los lee y son realmente perlas. Y este es un versículo que tiene una particularidad. Yo me acuerdo que estos días pensando en el tema, meditando y buscando a Dios en cuanto a esto, no me olvido nunca que este era un versículo que nos relataba mucho mi padre cuando éramos chicos. Cuando empezábamos, que estábamos en la mesa con mis hermanos, ¿sí? Mi hermano Esteban, que ustedes lo conocieron, que estuvo aquí compartiendo, mi hermana Milka, el más chico todavía no había nacido, éramos niños, me acuerdo, y en la mesa, 2 por 3, usted sabe que donde están los hermanos en una mesa puede haber pelea, ¿verdad? Y cuando empezábamos en las riñas, yo, Esteban con Milka o yo con Esteban, y empezábamos así, me acuerdo que mi viejo hacía esto, nos paraba y decía, ¿saben lo que dice la Biblia? Y nos decía este versículo de Proverbios 17:1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Nos peleábamos porque no me gusta esto, porque yo quiero aquello, porque yo quiero aquel, porque yo quiero allá. Y había abundancia. Yo no me puedo quejar, siempre hubo abundancia en la mesa en nuestra casa. Y él decía, escuchen bien esto, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas, diga conmigo, contiendas, llena de provisiones. Este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente, presta atención, dice, mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay ¿qué? Peleas. La versión de la Biblia libre dice, mejor es comer un trozo seco de comida en paz que un banquete en una casa llena de ¿qué? Conflictos. Y es un principio muy poderoso para mí y una gran verdad. Y para mí, si usted me dice ¿qué principio extraes de este versículo? Es que la paz es más valiosa que la abundancia. Escuche bien, la paz es más valiosa que la abundancia. Muchas personas intentan alcanzar cosas sacrificando la paz con los demás. Y eso es un muy mal negocio, créame. ¿Cuántas personas intentan alcanzar metas, logros, ascensos en sus trabajos, una mejor posición económica, hacen un negocio y para poder alcanzar eso tienen que sacrificar la paz con otro porque tiene que haber una contienda? Entonces, ¿qué hacen? Sacrifican la paz a costa de alcanzar algo mejor o alguna cosa. Eso es un muy mal negocio porque lo dice la palabra, mejor un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de abundancia, de provisiones. Ahora, quiero que usted se imagine esto, entendiendo que pan o bocado, ¿sí? La palabra pan, provisiones, bocado, está íntimamente relacionado con bendición o abundancia. Ahora quiero que apliquemos el término casa, diga conmigo casa, o sea, casa de contiendas, a los diferentes ámbitos sociales en donde nos desarrollamos. Entonces, entiéndase casa como matrimonio, como familia. O sea, mejor un bocado seco y en paz que un matrimonio lleno de conflictos, aunque tenga abundancia. Mejor déjame el versículo, Dani. Es mejor un bocado seco y en paz que una familia llena de contiendas, llena de provisiones. Qué terrible que es a veces las familias, que pasan las familias cuando mueren los padres, dejan un montón de cosas y en vez de gozarse en la abundancia y repartírsela, se están matando todos. ¿No es terrible eso? Y a veces eso que debería de ser una bendición se transforma en la peor pesadilla de una persona. Mejor es un bocado seco y en paz que una oficina o un lugar de trabajo lleno de contiendas, lleno de provisiones. Mejor es un bocado seco y en paz que una iglesia de contiendas llena de provisiones. Escuche bien, ¿de qué nos sirve ser una iglesia que decimos estamos llenos de abundancia, abunda el Espíritu Santo, esto, aquello, hay abundancia y esto y aquello, lo otro, y crecemos y hay un montón?
y en el medio está lleno de contiendas. ¿No es mejor un bocado seco y en paz? Piénselo, mejor es un bocado seco y en paz que una escuela. Vaya si mi esposa le podría contar cosas que están pasando en la escuela. Que una escuela de contiendas llena de provisiones. Mejor es un bocado seco y en paz que el club, que el gimnasio. Póngale lo que usted quiera a ese término casa. Mejor es un bocado seco y en paz que una nación o una sociedad llena de contiendas llena de provisiones. Argentina, nos hemos cansado de escuchar, Argentina es un país rico, ¿verdad? Lleno de contiendas. Vivimos en una nación, en un suelo rico. Algunos dicen el más rico del mundo, no creo, debe haber alguno más, pero sí vivimos en un suelo rico. Estamos parados sobre una tierra rica y bendecida por Dios, pero estamos en una sociedad y en un país lleno de contiendas. ¿Sí me explico? Y es mejor la paz que la abundancia. Tal vez, dígame usted si no sería más lindo poder vivir ordenadamente y sin tanta locura, aunque no tuviéramos todo el litio y todo lo que decimos que tenemos. A veces nos morimos sobre un terreno rico, pero no nos podemos morir en paz. No tiene sentido, escuche bien, alcanzar logros sin tener paz. ¿De qué te sirve alcanzar lo máximo de tus logros, pero te das vuelta y a tu alrededor solo hay contiendas, conflicto y solo has dejado cabezas a tu alrededor? ¿De qué sirve? Mucho menos si estos logros llegan a través de contiendas o conflictos con mis semejantes. No lo vale, créame, familia, no lo vale. Nunca me voy a olvidar el día que tuve que pararme literalmente entre dos ministros, pastores. No digo que se iban a pelear, pero estaban discutiendo horrible. Me tuve que parar entre los dos y decirle, a ver, ¿de qué les sirve a vos tener estos logros y a vos tener estos logros si no se pueden ver la cara? ¿Sí me explico? Si se ven y como un gallo de riña y un gato salvaje, se pelean al toque. O sea, esperen, no puede ser. O sea, hay algo que no está bien. No sé si me explico. Y vivimos, yo sé que siempre existió, la contienda siempre existió, lo está escribiendo Salomón. Pero si hacemos una radiografía, vivimos en una sociedad muy violenta, donde hay una exacerbación de la violencia. Y lo vemos en todo ámbito de la sociedad. Mi esposa, que es maestra jardinera, pelea en el buen sentido, está luchando contra no sé cuántos chicos que tienen problemas de violencia en la escuela. Son violentos en la escuela y cuando uno hace preguntas, ¿la violencia de dónde viene? ¿Y la violencia de esa casa de dónde viene? De la sociedad violenta en la que estamos. Jesús dijo, ustedes son la sal y la luz del mundo, ¿verdad? Ahora quiero que entendamos el por qué. Voy a tratar de ir más rápido, porque hay 2 o 3 cosas muy fuertes e importantes que quiero compartirte. Una pregunta acertada en esto sería, ¿cómo podemos cambiar o cómo puedo dejar de ser una casa de contiendas? Otra vez, entienda casa como familia, sociedad, nación, trabajo, matrimonio. ¿Qué tengo que hacer para cambiar, dejar de ser una casa de contienda y llegar a ser una casa de paz? Bueno, antes de ver la fórmula de lo que tengo que hacer, tengo que reconocer qué es lo que me llevó a ser una casa conflictiva o una casa de contiendas. Porque de nada sirve decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para esto? Si primero no reconozco qué es lo que me llevó hasta ahí. ¿Me explico? Necesito reconocer qué es lo que me llevó hasta ese punto. ¿Qué es lo que me llegó? ¿Por qué? Porque así es como puedo cambiar. Y hay 3 cosas, seguramente hay muchas más, pero 3 cosas principales que encontré o que buscando sentí de compartirte. Primera cosa, lo primero, ¿por qué
llegamos a ser un matrimonio, una familia, una casa, una sociedad, una escuela, una iglesia de contiendas? Número uno, porque el primer factor es el descuido de la relación más importante, que es la relación con Dios. Cuando empiezas a descuidar tu relación con Dios, es cuando, y ahora vas a entender por qué, cuando abrís una brecha o una puerta a la contienda. Como le leía yo, 1 Corintios 3:3, dice, pues aún son inmaduros, mientras hayas entre ustedes, diga conmigo, celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no están comportándose según criterios meramente humanos? Mire Mateo 26:41. Mateo 26:41 dice, manténganse despiertos, esto fue en el huerto del Getsemaní, manténganse despiertos y oren, diga conmigo, oren, para que la tentación no los ¿qué? Porque es cierto que el espíritu está dispuesto, ¿pero qué? La carne es débil. Familia, si usted en el momento en que descuidas tu relación con Dios, no quedas tal cual estás. Hay adentro tuyo una lucha constante entre algo que se llama espíritu y carne. Y quieres saber, uno dice, bueno, no, me quedo así como estoy, que el espíritu y la carne nunca quedan igual. Si vos o vas a fortalecer a uno, o vas a fortalecer a otro, o vas a alimentar a uno o vas a alimentar a otro. En el momento en que descuidas tu relación con Dios, lo que empezamos a alimentar es nuestra carne, y en el momento que alimentamos nuestra carne, abrimos brecha. Romanos capítulo 8, versículos 6 al 8. Dice, por lo tanto, mire, aquí le explica esto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente. Esa naturaleza pecaminosa realmente es la carne, como yo le decía, todos nosotros traemos la contienda dentro. Lo lleva a la muerte. ¿A dónde lo lleva? A la muerte. Pero permitir que el Espíritu Santo, controle la mente, lleva a la vida y a la ¿qué? Y a la paz. Versículo 8, voy directamente hasta el 8, dice, por eso los que todavía viven bajo el dominio, diga conmigo, bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, nunca pueden agradar a Dios. O sea, yo necesito fortalecer mi espíritu y llenar mi ser, mi vaso interior del Espíritu Santo, y eso es lo que va a hacer que mi espíritu sea renovado, eso es lo que va a hacer que mi espíritu sea fortalecido. Entonces, en lugar de actuar en la carne que lleva a la muerte, voy a actuar en el espíritu que lleva a la paz. Entonces, ¿por qué muchas veces cuando descuido mi relación con Dios es automático? Abro la puerta a las contiendas. ¿Sabe con quién? ¿Sabe cuál es la primera contienda en la que entramos? La contienda con nosotros mismos. Empezamos nuestros conflictos internos y en el momento en que empezamos la contienda con nosotros mismos, empieza la contienda con otro. Tenemos que entender que el único que puede traer verdadera paz a la casa, otra vez, llame casa a todo lo que hablemos, el único que puede traer verdadera paz a nuestra casa es el Señor. Si no hay comunión con Dios, no hay paz. Si no hay comunión con Dios, no hay paz. No, nuestro comportamiento, actitudes y palabras no van a ser guiadas por el Señor, van a ser guiadas por nuestra carne. Así que diga conmigo, por descuidar la relación más importante. Cuando una nación se vuelve sus ojos de Dios, aparta su camino de Dios, son brechas que se abren. Segunda cosa, segundo factor, ¿por qué llegamos a ser una casa de contienda? Cuando actuamos sin sabiduría. Cuando actuamos sin sabiduría. Proverbios 24:3 dice, una casa. Ahora otra vez, póngale lo que usted quiera a ese término casa. Una casa se edifica ¿cómo? Con sabiduría. Y se fortalece ¿cómo? Por medio del buen juicio. La sabiduría es la que ayuda a edificar una casa. Un matrimonio se edifica con sabiduría, un negocio se edifica con sabiduría, una relación se edifica con sabiduría, un ministerio se edifica con sabiduría. Lo que usted se edifica con sabiduría. Y las decisiones necias, al revés, destruyen una casa. Por eso, por la falta de sabiduría, ¿cuántas veces tomamos acciones y actitudes
que conflictúan el corazón de otros, y entonces vienen las contiendas que las provocan el fruto de la carne. ¿Por qué? Porque la falta de sabiduría nos lleva a tomar acciones o actitudes. Hay veces que uno tiene que decirle a alguien, pará con esa. ¿Por qué? Porque si seguís con esa actitud, lo único que vas a hacer es ofender a todo mundo y crear problemas. A veces uno tiene que decir, cambia la actitud. Tenés que ser sabio, toma una buena decisión, sé sabio. A veces hay que decirle a las personas, sé sabio. Antes de actuar, antes de hablar, antes de abrir la boca. Tenemos que aprender a ser sabios, pedirle a Dios sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando no obramos con sabiduría, no manejamos nuestras emociones en obediencia a la palabra de Dios y terminamos provocando discusiones con aquellas personas que se ven afectadas por esto. Una sabia decisión ante esto es seguir el consejo de Santiago. Santiago dijo, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. O sea, ¿qué es lo que tenemos que pedirle? Sabiduría a Dios. ¿Por qué? Porque la falta de sabiduría es uno de los elementos que nos ha llevado a la falta de paz, a la contienda. Y lo tercero, entonces diga conmigo, número uno, por el descuido de la relación más importante. Número 2, por actuar sin sabiduría. Y número 3, por la soberbia y la altivez de nuestro corazón. Dice Proverbios 16:18, al orgullo le sigue la destrucción. Cuando nos mantenemos en nuestro orgullo, estamos abriendo una puerta gigantota a la destrucción. A la altanería, ¿qué le sigue? El fracaso. ¿Cuántas veces nosotros nos paramos en nuestro orgullo, nos paramos de esa manera? No, que acá, que a mí, no. ¿Y cómo terminamos? Mal. Proverbios 13:10 dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda. ¿Sabe lo que es concebir? O sea, la soberbia concibe contienda. Es más, la soberbia se embaraza de contienda. Una persona soberbia está embarazada de pleito, de contienda. O sea, lo lleva adentro y en algún momento eso aflora. ¿Sí me explico? Necesitamos pelear con eso. Tenemos que reconocer que cuando en nuestro corazón hay altivez, soberbia, ¿cuántas veces nos volvemos intolerantes? Tomamos una actitud a la defensiva. No reconocemos los errores, siempre señalamos y molestamos a los otros por sus errores. Nos vuelven personas resentidas. Muchas veces el resentimiento tiene que ver con la soberbia. Ese resentimiento llena de amargura el corazón, entonces estamos con mal carácter. Tomamos actitudes de menosprecio, de rechazo hacia lo que hace el otro, como que todo lo que yo hago está bien y lo otro no. Medimos todo con la vara de la soberbia. Y no nos damos cuenta que lo que verdaderamente está mal es la altanería del corazón. Son cosas que pasan. Entonces, ¿cómo termina todo? Termina en conflicto. Dice Proverbios 14:3, las palabras arrogantes del necio se convierten en una vara que lo golpea, pero las palabras de los sabios los protegen. ¿De veras? Diga conmigo, descuido de mi relación con Dios, actuar sin sabiduría y estar lleno de soberbia en mi corazón. Esas cosas nos llevan o son las causantes de la contienda. Ahora, le voy a hablar de algo que usted rara vez me va a escuchar que yo hable. Y no es una virtud en mí, pero me cuesta a mí a veces. No es que me cuesta, pero la verdad es que no soy muy afín a hablar de esto. Pero quiero hablarte de una raíz fuerte y desagradable. Porque detrás de la contienda hay un espíritu. Es más, ese espíritu es un demonio. Y sabemos nosotros, ¿cuántos saben que el padre de la contienda es Satanás? ¿Verdad? El padre de la contienda es Satanás. Y Satanás utiliza las armas que tiene contra nosotros
para involucrarnos en contiendas. Al diablo le encanta donde hay contienda entre hermanos, donde hay contienda en una familia, donde hay contienda en un ministerio, en una iglesia, entre esto y como... Satanás es el tipo más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque él viene a destruir. Y Satanás, quiero decirte que ha asignado demonios, espíritus que operan para establecer el caos y la violencia en nuestra vida. Mire, no tengo tiempo hoy, ni en el primer ni en el segundo culto, porque realmente es largo el tema, pero quiero hablarte del espíritu de la contienda. Tanto la tradición judía como los cristianos de los primeros tiempos afirman que detrás de la contienda o el espíritu de contienda, ¿sí? Aquel que está asignado, como le decía recién, Satanás tiene demonios, espíritus que operan, que trabajan para él. Bueno, que Satanás, el demonio o el espíritu asignado a la contienda, y mire que yo no soy de hablar mucho de estas cosas, pero es muy necesario desenmascarar este espíritu. Es un demonio llamado Belfegor. Diga conmigo, Belfegor. Así, Belfegor. Suena feo, ¿verdad? Y originalmente en la Septuaginta o en las versiones bíblicas de la Septuaginta o la Vulgata, se lo menciona como Baal Peor. Y usted va a encontrar Baal Peor en Números capítulo 25. El origen de este demonio que se le llama Belfegor está en Baal Peor. Y es muy interesante, aunque le vuelvo a repetir, no es el tema que más me gusta a mí hablar de demonios. A mí me encanta hablar de Cristo y me encanta adorar al Señor, pero a veces es necesario hablar de algunos de estos espíritus. Y en el idioma hebreo, Baal Peor, que usted lo va a encontrar por primera vez en Números 25, y hay otros tantos, no lo voy a leer todo esto, no tengo tiempo, pero significa así: Señor o Baal, porque Baal realmente significaba Señor, Baal o Señor de la apertura, de la brecha o de la grieta. Así es como se le llama. Baal Peor es un espíritu que es el señor de la apertura, de la brecha o de la grieta. Y es muy interesante. Vieron que se habla mucho en Argentina de la grieta. Y no sé si usted se da cuenta que tiene mucho más que ver esto con estas cosas que con política misma. Tiene más que ver que con una ideología política. Algunos dicen la grieta es moral, yo creo que es más fuerte, la grieta es espiritual. Y la raíz del conflicto y de la contienda no es algo moral, es algo espiritual. Y hay demonios que fueron asignados a eso, y este demonio, Baal Peor o Belfegor, aparece en las ilustraciones, y mire qué interesante es esto, aparecen, y horrible, ¿no? Pero aparecen las ilustraciones como un demonio, estas son ilustraciones de la Edad Media, no quiere decir que así sea, pero como un demonio robusto, con rostro de anciano, nariz grande, barba larga, cuernos, garra, bueno, como cualquier demonio. ¿Quién pinta un demonio lindo, no? O sea, pero lo interesante es que siempre se lo representa sentado en una especie de trono, que en realidad no es un trono, ¿sabe qué es? Una letrina. Una letrina. Los moabitas, allí en los de Número 25, lea usted todo lo que pasó con los moabitas allí. Quienes lo llamaban Baal Fegor, lo adoraron en ese monte Fegor, a este demonio, y era un pueblo muy conflictivo. El pueblo moabita fue un pueblo muy conflictivo. Y algunos rabinos, me llama la atención esto, pero algunos rabinos dicen que era honrado en la letrina. Vieron que había demonios o dioses que eran honrados. La diosa de la fertilidad, tenían relaciones o orgías delante. Había dioses que eran honrados de una manera o de otra. Bueno, le voy a decir cómo se honraba a Belfegor o a Baal Peor.
a este demonio. La manera era, le ofrecían el residuo de la digestión. No me haga explicárselo mucho. Usted sabe qué es lo que llevaban adelante de Belfegor. Iban a defecar delante de ese demonio. Y era la manera de venerar a ese espíritu, defecando. Y usted dirá, pastor, qué horrible descripción. ¿No había una cosa más linda para predicar? Escuche bien. Porque esto no es solamente porque tengo que predicarle de algo. Es una horrible, pero es una real descripción. Cómo se alimenta este espíritu, cómo se le abre la puerta a este espíritu. Este espíritu, este demonio se alimenta de lo peor del ser humano. De aquello que el cuerpo desecha porque no aporta nada en el crecimiento o nutrición de una persona, que eso es el desecho. Vale decir, ¿acaso no es lo que sucede cuando nos embaucamos en contiendas? ¿No sacamos lo peor de nosotros? ¿No pasa que uno dice, cuando uno se enoja con alguien y uno entra en una contienda, en una pelea abierta, no sacamos lo peor de nosotros? ¿No le ha pasado que hay personas que usted dice, mira, se peleó con este y lo desconozco, no sé de dónde sacó todo eso? Bueno, ¿sabe lo que está ofreciendo? O sea, fue directamente a la letrina, ofreciendo el producto de la letrina. La contienda saca lo peor de nosotros. Y usted dirá, pero eso está ahí. Podemos hacer dos cosas con esto. O se lo ofrecemos a este espíritu o la traemos a la cruz. ¿Sí me explico? Porque lo peor, o sea, ¿quién de nosotros puede decir somos todos buenitos, buena gente? Tienes dos opciones con lo peor tuyo. O lo traes a Cristo a la cruz o lo exponemos allí y sacamos lo peor de nosotros. La contienda saca lo peor. Cuando alguien se enoja y contiende, saca lo peor del ser humano. Se sorprendería. Usted dice, bueno, esto pasa en el mundo, con esto, con los políticos, con los que hacen esto, con los que hacen el otro. Se sorprendería en la iglesia. ¿Con cuántas personas uno se queda? ¡Ah! Todo lo que tipo tenía dentro. Todo lo que esta persona tenía dentro y te la tiran encima y uno dice, ¿qué pasó? Hay un espíritu detrás, se llama Belfegor. Es un demonio. Demonio de contienda. Por eso tenemos que cerrar la brecha del conflicto y la contienda. Y quiero decirle, ya voy a terminar, que los hijos de Dios tenemos todo para hacerlo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pablo le hablaba a los filipenses y quiero decirte, mira, familia, necesitamos un bomberazo. Diga conmigo, un bomberazo. Vivimos en una sociedad violenta, la violencia se ve, la violencia no viene, algunos piensan la violencia viene desde el gobierno, no, la violencia viene de adentro hacia afuera, ojo, cuidado. No, si cambia el gobierno se baja la violencia, no, estamos haciendo una lectura muy equivocada. ¿Quién es la sal y la luz del mundo? Nosotros. Y la apertura o la brecha de este espíritu, el Señor de la apertura, el Señor de la brecha, alguien tiene que decir, vamos a cerrar esa brecha. Y dice Filipenses 1:6, estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes. Diga conmigo, una buena obra. Y la continuará hasta completarla el día en que Jesucristo regrese. Pablo les empieza diciendo a los filipenses, muchachos, hay una buena obra que empezó en ustedes. Y unos textos más adelante, en el capítulo 2, versículo 3, les dice algo muy interesante. Porque dice, la buena obra que Dios empezó en ustedes, Él la va a completar. Pero mire este consejo, no hagan nada por rivalidad ni orgullo,
Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismo. Que cada uno no busque su propio bien, sino el de los demás. O sea, busque la paz. Le voy a hacer esto a esta persona, vas a ver cómo revienta. Pero es que, la verdad, ¿cuántas veces hemos hecho cosas para molestar al otro? ¿Sabe qué estamos haciendo con eso? Le estamos dando carne a las fieras. Estamos alimentando a Belfegor. Nada hagan por rivalidad ni por orgullo. Sí, ahora va a ver, no le voy a hablar, no le voy a hacer esto, vas a ver cómo le va a ir. ¿Sabes lo que estás haciendo? Estás diciéndole a Belfegor, Belfegor, vení a mi vida, toma todo el control, acá estoy. Tenemos que identificar la contienda y rechazar el conflicto desde la raíz del corazón. Hebreos 12:15 dice: tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios, no dejen brotar ninguna, diga conmigo, ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Mire, si usted quiere disfrutar de las bendiciones de Dios, para disfrutar de las bendiciones de Dios necesitamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para vivir en armonía unos con otros. Es que no me gusta como la persona es. Vos tampoco le gustas a todo el mundo. Es que no quiero. Vos tampoco. ¿Sí me explico? Tampoco sos una moneda de oro que le va a gustar a todo el mundo. Necesitamos cortar. No es fácil hacerlo. Usted dirá, pastor, se dice muy fácil. Sí, se dice muy fácil. Y es difícil, sí es cierto. ¿Y qué hacemos con eso? Sí, se dice fácil y no es fácil. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Y mi consejo lo encuentro ahí en Job 8:7. Hay que ir de lo micro, diga conmigo, de lo micro a lo macro. Usted no puede salir ahora diciendo yo voy a cambiar la sociedad argentina. Belfegor, ahora vas a ver cómo voy a sacar la grieta que hay en nuestro país y toda esa violencia. Sí, está bien. Es muy bueno y yo creo que la solución está en que algún hijo de Dios se levante y empiece a pelear contra ese demonio. Nada más que se empieza de lo micro a lo macro. Dice, aunque comenzaste con poco, me encanta esta promesa de Job, aunque comenzaste con poco, terminarás con mucho. Empiece con poco. Necesitamos un bomberazo, alguien se tiene que parar. No puede ser que vivamos en un país tan violento, en una sociedad tan violenta. Tenemos que levantarnos contra eso, la iglesia está para hacer sal y luz en esta tierra, tenemos al Espíritu Santo, tenemos que hacerlo, pero no quiera empezar cambiando la sociedad si primero no cambia usted. Los grandes cambios suelen ser el resultado de muchos pequeños cambios. No podremos como iglesia cambiar algo en la sociedad si no empezamos por casa, nuestro primer círculo concéntrico. Es más, no podemos cambiar nuestra casa, llame casa a todo lo que usted quiera llamarle, recién hicimos un ejercicio con eso. No vas a cambiar tu casa si antes no lo haces adentro tuyo. Uno tiene que decir basta a este espíritu. Uno tiene que decir basta a la contienda. Basta a mi soberbia, basta a mi falta de sabiduría. Voy a volver a cuidar mi relación con Dios. Tengo que cuidar mi relación con Dios. Tengo que cuidar mi comunión con Dios. Necesito volver a la cruz. Necesito llevar mi carne, sacrificar mi carne en la cruz, llevar mi carne a la cruz, entregarle mis pasiones, estas cosas al Señor. Necesito que el Espíritu Santo sea el que me guíe a mí. No puedo dejarme ganar por mi carne, por mi naturaleza pecaminosa. Yo necesito pedir perdón. Yo necesito perdonar. Yo necesito bajar mis barreras. Yo necesito dejar de darle de comer a Belfegor. ¿Sí me explico? No vamos a cambiar nuestra casa si antes no lo hacemos en nuestro interior. Ahí está la primera grieta. No, la grieta es la grieta del país en Argentina, la grieta, vamos a cerrar la grieta. No, espérese. La primera grieta, la primera apertura, ¿sabe dónde está? Adentro nuestro.
¿Sí me explico? La primer grieta está dentro nuestro. Cuando David vio al gigante Goliat, y vaya si era un gigante, ¿no? Y hemos hablado, vaya si de lo que estamos hablando hoy, de la violencia que hay, es un gigante. ¿No le parece un gigante esto? ¿No le parece que esto parece que no tuviera remedio? Cuando David vio a Goliat, no se paró a considerar cuántas posibilidades de ganar tenía. No se puso a pensar las opiniones de los demás. Es más, si seguía las opiniones de los demás, no hacía nada. Vos no podés, sos un muchacho, este otro era un guerrero desde su juventud, esto, el otro, aquello. Y yo sé que hoy alguien le puede decir, no, todo muy lindo lo que dijo el pastor, que el belfegor, que la letrina, que acá, que allá, que esto y que el otro, pero no podemos hacer nada. Mentira, si usted piensa creer eso, entonces no va a hacer nada. ¿Sabe dónde tiene que empezar usted? Con usted. Nosotros tenemos que reaccionar. David corrió hacia la línea de batalla y fue contra el filisteo con las armas que él tenía. Y usted y yo tenemos armas que Dios nos ha dado. Armas espirituales que son poderosas en Dios, dice, para destruir fortalezas. Así que si fuiste ofendido, ¿cuántos han sido ofendidos este último tiempo? Y la ofensa vino de la casa más cercana. Y a veces, no hablo solo de tu casa, ¿cuántos han sido ofendidos por algún hermano en Cristo? ¿Cuántos han sido ofendidos por cosas que han pasado? Tenés dos opciones. ¿Te quedás con eso? ¿O te sentiste, capaz que ni te ofendió, pero vos sentiste? Porque a veces, ¿sabes lo que pasa? No es que nos ofendieron, ni nos hicieron nada. Nosotros estamos tan dañados adentro que creemos que todos lo hacen para ofendernos. Es el momento de cerrar la grieta. Y la grieta se empieza cerrando adentro mío. Es el tiempo de sacar fuerzas de la gracia que Dios te da. Por eso yo te dije, hoy no te leía, Dios te va a fortalecer. Tenemos que perdonar a quienes nos han herido, tenemos que orar por ellos, tenemos que bendecirlos, hablando bien de ellos, deseándole lo mejor. Y si nunca me pide perdón, y tal vez nunca te pida perdón, bendecilo. Cerrá la grieta. No le des de comer a Belfegor. Algo Dios va a hacer con vos. Comprometete a caminar en amor y en perdón. Y no es fácil, ¿eh? Pastor, parece fácil. No, no es fácil. Pero el andar en amor y perdón va a bendecir tu vida de manera increíble. Es tiempo de cerrar la grieta dentro nuestro y perdonar. Y te vuelvo a repetir, muchas veces no te van a pedir perdón, tenés que perdonar igual. Argentina es una nación rica, bendecida. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Argentina es una casa llena de provisiones, pero es una casa de contiendas. Nosotros, los hijos de Dios, somos un pueblo bendecido, pero también tenemos que reconocer que somos un pueblo con contiendas. Alguien se tiene que parar. Alguien tiene que disfrutar de las bendiciones de Dios. No hay tiempo que perder. Alguien tiene que hacer un bomberazo. Alguien necesita salir porque la verdad, ¿cuánto tiempo más queremos vivir así? ¿Cuánto tiempo más queremos vivir en contienda? Es hora de hacer un bomberazo. Es hora de levantarnos adentro. Póngase de pie. Es hora de decir basta a este espíritu. Padre, en el nombre de Cristo Jesús este día. Cierre sus ojos. Deme unos minutitos más. Todavía no se vaya. Ya vamos a terminar. Padre, hemos desenmascarado la obra del enemigo en nuestra casa. En este país que es nuestra casa. En el ámbito donde nos movemos que es nuestra casa. Señor, en este tiempo yo te pido, cerramos, ayúdanos a cerrar toda apertura. Ría la manda ramakaya rabashata rabasurra makanda rebakaya ramakanda. En esta hora, Señor, como cabeza de esta casa,
Señor, cierro toda apertura en el nombre de Cristo Jesús. Cierro toda brecha. Señor, perdónanos por haber alimentado a Belfegor tantas veces. Nos arrepentimos de haber alimentado a Belfegor. Nos arrepentimos de haber alimentado a Belfegor en nuestra casa a través de actitudes que hemos tomado con otras personas. Nos arrepentimos de haber alimentado a Belfegor. Señor, cierro las puertas a Belfegor, a esta casa. Esa fue la palabra que nos diste hace más de un año atrás. Hay un muro, hay una muralla que tú has levantado alrededor de esta casa. Y Señor, toda brecha que se quiere hacer en la muralla, yo la cierro en el nombre de Jesús. Belfegor, no tienes ni parte ni suerte aquí. Has sido descubierto. Urka mandaramaísta ramacoyo robastaya ramaquila mandaramayo suta rabakei. Sharramandía la macaya rabasanda. En el nombre de Jesús nos levantamos como pueblo de Dios, portadores de buenas noticias, llenos del Espíritu Santo, y declaramos, Señor, paz en la casa, paz en cada hogar, paz en cada casa, en cada hogar. Paz, Señor, en nuestra ciudad, paz en nuestra nación, paz, Señor, en las congregaciones, paz en nuestra congregación, paz. Señor, todo espíritu de contienda lo rechazamos este día. Señor, perdonamos a quienes nos han ofendido. ¿Se anima usted a hacerlo? Yo no puedo hacerlo por usted, yo puedo hacerlo solo por mí. Alguno puede levantarse, tomar un minuto y decir: yo perdono. Y usted dirá: es muy difícil. Yo lo sé. Yo perdono a quien me ofendió. Cierre sus ojos y perdone a esa persona. Diga: yo perdono a quienes me han ofendido. No le voy a dar alimento a Belfegor. En el nombre de Cristo Jesús, yo perdono. Señor, quiero caminar en paz. Quiero caminar en vida. Quiero caminar sin dolor. Quiero, Señor, vivir en lo mejor. Y mejor es la paz que la abundancia. Padre, elegimos lo mejor, sabiendo que tú nos vas a dar abundancia. Señor, rechazo todo intento de que haya abundancia sin paz. Padre, paz en nuestra vida, paz en nuestro corazón, paz en nuestra casa. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor.